Buenos días, les habla Fiorella Vázquez Rebaza, profesora de la Universidad Católica del Perú en materia contractual. Asimismo, soy jueza especializada en lo civil en la Corte Superior del Callao y miembro del Observatorio Inmobiliario Mercantil. Agradezco la invitación de Enfoque Derecho para abordar el tema de la necesidad de una ley de suelos en nuestro país. Como preámbulo debo indicar que esta nota, este tema, lo abordaremos, o lo hemos abordado con el magíster y profesor Gilberto Mendoza del Maestro, a través de un artículo que forma parte del libro que próximamente se va a publicar, La propiedad desde un enfoque urbanístico y registral. Bien, entonces, en primer término, debo mencionar que gracias a mi experiencia profesional en atención a que he sido especialista de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y también asesora de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, he podido investigar y estudiar los suelos urbanos. Debo manifestar que en el seno de esta comisión se elaboró junto con la presidenta de la comisión y junto al equipo de trabajo, un proyecto de ley justamente que busca regular el uso y la gestión de los suelos urbanos en nuestro país, el mismo que fue presentado ante el Congreso en el 2017 y que a la fecha no cuenta con dictamen. Bien, debemos indicar también que se recibió el valioso aporte y apoyo del Lincoln Institute Land of Policy, bien, quien nos indicaron sus reflexiones respecto a este proyecto de ley. Entonces, en este marco, procederé a responder la consulta que me hacen respecto a si es necesario o no un proyecto de ley. Bien. Bien, en la actualidad, en nuestro país, a lo largo de la historia, hemos tenido diversas normas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley de Habitaciones Urbanas, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, entre otras. Asimismo, tenemos leyes sectoriales como la Ley General de Cultura, la Ley General del Ambiente, la Ley de Agua, etcétera, que de una u otra manera tienen impacto dentro del derecho urbanístico. No obstante, somos de la opinión de que en realidad no regulan propiamente los problemas urbanísticos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no están vinculados y articulados a los planes urbanos y tampoco tienen pues el respaldo de una norma superior que implique la obligatoriedad, ¿no? Que coaccione justamente, digamos, esta regulación. Y a su vez no responde pues a los problemas de índole urbanas actuales. Por ejemplo, un primer problema que se ha discutido también a nivel comparado y que casi todos los países tienen una regulación al respecto y que somos prácticamente el único país o uno de los pocos que no tiene una regulación, es respecto a las plusvalías, ¿no? Justamente a un mecanismo de recaudar la plusvalía que genera el incremento de valor del suelo producto de las acciones públicas, ¿no? Entonces, es un primer contenido que debería tener este proyecto de ley, es un primer problema que no lo afronta en nuestra legislación actual. Otro problema también que hemos observado es respecto al acceso a la información del ciudadano y a la participación ciudadana en los procesos urbanísticos. Tampoco, al contrario, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, un vecino en el cual no se le hace consulta respecto a un cambio de uso o a una desafectación administrativa de un bien de dominio público del cual se sirve. Eso no debería ser así. En ningún país se regula de esa manera. Siempre hay una consulta obligatoria y vinculante, porque afecta justamente a este vecino, a este ciudadano. Tampoco observamos, pues, de que exista un estatuto de derechos y deberes del propietario y del desarrollador del suelo. Muy bien, ¿acaso ellos internalizan los costos que hacen en el ejercicio de este derecho de propiedad? Normalmente se entiende que el derecho de propiedad es absoluto y los límites solamente son constitucionales.
Señores, acá hay que replantear justamente qué debe entenderse por derecho de propiedad en atención a su función social y a su función ecológica. ¿Qué debe entenderse por eso? Eso también implica que debería existir obligaciones y deberes del propietario en ejercicio de esa función. Desde nuestra perspectiva, y lo desarrollamos en el artículo, consideramos que sí. Por ejemplo, un deber mínimo debe ser un deber de conservación. Hemos visto las casonas, pues, que se están desplomando, derribando, y pues, que sí, ¿qué dice la municipalidad? Yo no puedo intervenir porque es el ejercicio de la propiedad del propietario, existe en todo caso una situación de inviolabilidad de domicilio, estoy cruzada de manos. Esto no es así, pues. Esto no es así. El propietario tiene el deber de conservar, y si no lo hace, pues tiene que haber algún tipo de sanción y algún tipo de intervención directa de la municipalidad ante esa situación, porque la función de justamente social de la propiedad implica que el ejercicio del derecho de propiedad sea en aras con satisfacer el bien común de la sociedad. Otro problema que hemos observado es que los planes urbanísticos no son obligatorios, al parecer, no son mandatorios. Muy pocos gobiernos locales, regionales, los tienen, o si los tienen, como Lima, están desfasados. Entonces, si está desfasado, no soluciona los problemas urbanos de ahora, y es por eso que tenemos estos problemas. No se hace un análisis, no se justamente implementan los instrumentos de gestión actualizados a las necesidades y a los problemas actuales, porque no existen planes urbanísticos. Y si los existen, no los respetan, no los acatan. ¿Y cuál es el mecanismo de control que se regula para el gobierno local? ¿Es autónomo? ¿Acaso la Contraloría realmente ejerce un mecanismo de control respecto a ello? También, entonces, el artículo abordará justamente que debería tal vez plantearse un proceso particular de control especial para las normas urbanísticas, ¿no? Entre otros problemas que observamos respecto al ámbito urbanístico. Asimismo, creemos que esta ley debe tener también un enfoque de tener a la ciudad y el suelo como un recurso que debe renovarse, y que todas las actividades humanas deben enfocarse justamente a coadyuvar al desarrollo sostenible de la ciudad. La ciudad debe ser un órgano vital, debe ser entendido como un órgano vital, no como un recurso que lo puedo desgastar a mi libre albedrío porque la propiedad me dice eso. No es así. Debe por eso limitarse también para lograr pues una ciudad compacta que pueda ofrecer obviamente utilidad a quien la usa, pero también esta utilidad esté enmarcada a un desarrollo sostenible, ¿no? Conforme a que se utilice conforme a las normas del ambiente, las normas de la cultura, etc. Bien, entonces estamos abriendo el debate académico de la necesidad de un proyecto de ley. Es una pregunta abierta, y lo que buscamos es justamente a través de estos comentarios hechos con el profesor Gilberto, es motivar a los alumnos, motivar a la comunidad jurídica y también arquitectos, economistas, ingenieros que también están involucrados en el urbanismo porque tiene diferentes aristas, a que podamos juntamente poder manifestar y posicionar este tema de la necesidad de un proyecto de ley de suelos. Tal vez no sea necesaria, tal vez necesite unas modificaciones del sistema actual, ok, pero pongamos en el tapete cuáles son los instrumentos que debería contener. Desde nuestro punto de vista, la captación de las plusvalías, el anuncio del proyecto, la distribución equitativa de las cargas y beneficios, obligaciones tanto para el propietario y el desarrollador del suelo, no solo derecho. Bien, espero que haya sido de su interés el presente comentario. Muchas gracias.